Dios te bendiga grandemente. Jesús hizo muchos milagros que están registrados en los evangelios, milagros maravillosos, todos son milagros extraordinarios porque Él es el mismo poder de Dios. Pero hay un milagro en especial que a mí en lo personal me gusta mucho por la forma inusual en el que el Señor lo realizó. Y es el milagro que realizó a un ciego, que está en el capítulo 9 del Evangelio de Juan. De hecho, es en el único evangelio que se registra este milagro, como también es el primer milagro por enfermedad congénita que se registra en los evangelios. Cuando hablo de enfermedad congénita quiere decir enfermedades de nacimiento. Vamos a leer, es el capítulo 9, vamos a leer algunos versículos. Dice: Jesús sana a un ciego de nacimiento. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy para el mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Esta historia es una historia maravillosa. El título de este mensaje es Cuando Jesús te ve. Imagínense a este hombre, un hombre ciego de nacimiento que nunca pudo ver, nunca había podido ver la luz del día. Imagínense las condiciones en las que este hombre tenía que vivir. Mucho sufrimiento, muchas amarguras, pero aún más partiendo del punto de vista que para los judíos el hecho de tener un defecto físico o tener una enfermedad congénita, una enfermedad de nacimiento, quería decir que esta persona estaba en pecado o los padres habían pecado, y como un castigo o una maldición venía esta enfermedad o venía este defecto. Esa era la creencia que manejaban esta cultura judía en ese tiempo. Entonces, imagínense al ver que este hombre había pecado, que su familia había pecado, cómo lo tuvieron que haber repudiado, cómo tuvo que vivir este hombre, y me imagino que en la mendicidad, por eso se encontraba en este lugar donde Jesús lo ve. Pero aún peor, las discriminaciones que este hombre tuvo que haber pasado. Es decir, que si usted tenía una pierna más larga que la otra, que si usted no veía por un ojo, que si usted tenía un defecto, usted era culpable de algún pecado. Y yo me imagino a este hombre preguntándose: pero si yo no he pecado, ¿cuál fue el pecado que hicieron mis padres para yo merecer esto? Como muchos de nosotros hemos preguntado muchas veces: Dios mío, Padre, pero si yo te soy fiel, mira que esto, ¿por qué estas cosas me tienen que suceder a mí? Y lo que me encanta es la respuesta que el Señor le da. Porque cuando Jesús pasa, en el capítulo 8, Jesús había tenido una diferencia con los fariseos, una discusión. Y estas personas tratan de apedrear a Jesús, de maltratarlo. Jesús entra al templo para evadírsele a estos fariseos, a estas personas. Y a diferencia, que es lo más lindo de este mensaje, a diferencia de otros milagros que el Señor hizo, donde clamaban o tocaban al Señor por sanidad, porque necesitaban de Él, este pasaje nos dice que el Señor lo vio, que el Señor pasó, y a pesar de que venía evadiendo a aquellas personas para no ser apedreado porque la hora de él no había llegado, Jesús se detiene y tiene amor y tiene misericordia por este hombre que ve ciego, quizás en las peores condiciones, y se detiene sin importar lo que pueda pasar a él en el momento a ayudar a este hombre. Y cuando los discípulos llegan, lo primero que ellos hacen es preguntar: ¿por qué este hombre está así?
¿Será que cuál fue el pecado que él cometió o cuál fue el pecado que cometieron sus padres? Como somos muchos de nosotros para juzgar, para sacar conclusiones, para buscar culpables y decir, esta persona está así porque hizo esto, porque hizo aquello, porque se lo merece, y somos muy rápidos para juzgar como lo hicieron estos hombres, estas personas, estos discípulos del Señor. Y yo me imagino el rostro del Señor al ver esta pregunta de ellos, diciendo, o sea, en vez de tener amor, yo me detuve para tener amor y ustedes están buscando culpable como muchas veces lo hacemos nosotros. Por eso, en esa circunstancia que tú estás viviendo, yo quiero decirte hoy que así como Jesús vio a este hombre ciego de nacimiento, Jesús hoy te ve. Esa circunstancia que tú has venido pasando, esa circunstancia, ese problema, esa necesidad que tú has estado viviendo, la pregunta no es ¿por qué? ¿Por qué, Señor, me ha pasado esto? La pregunta es ¿para qué? Esa es la pregunta, porque la respuesta de Jesús fue: para que se glorifique el Señor, para que el poder de Dios se glorifique. O sea que esto que tú estás pasando es para que Dios se glorifique en tu vida, y Dios se glorificará de una manera sorprendente, porque hoy el Señor Jesús se detiene a mirarte como se detuvo a ver este hombre. Y déjame decirte que cuando tenemos un encuentro personal con el Señor, nuestra vida cambia, nuestra vida es diferente. Las cosas empiezan a ser diferentes. Nadie tiene un encuentro con Jesús y su vida sigue siendo igual. Empiezan los cambios y las transformaciones en nuestra vida, como fue transformada la vida de este hombre. Y como les dije, la forma como que el Señor le regala la sanidad a este hombre es una forma inusual, quizás para muchos de nosotros antihigiénica. Dice la palabra que el Señor Jesús escupió, y al escupir formó lodo, formó barro, quizás para recordarnos a nosotros la fragilidad que tenemos y que somos formados cuantas veces queremos por el alfarero. Acordémonos que el hombre fue creado del polvo y que el Señor sopló aliento de vida a través de él. Cuando el Señor escupió, también tuvo que soplar aliento de vida, tuvo que soplar poder, y ese barro fue transformado, y a él ponérselo en los ojos y decirle: ve al estanque de Siloé, que significa enviado. ¿Quién fue el enviado? El enviado fue el Señor Jesús, enviado por Jehová el Padre, que fue enviado a dar la vida en la cruz del Calvario, a derramar su sangre por ti y por mí. Por eso lo manda el estanque, que significa enviado, porque él estaba simbólicamente diciendo, o sea, yo soplé en el barro, soplé poder, soplé aliento de vida. Este hombre va, obedece lo que él le dice, y al lavarse inmediatamente recupera la vista. Cuando este hombre, lo que Jesús simbólicamente le está diciendo es, o sea, yo fui el enviado que derrama la sangre por ustedes, y a través de esta sangre tú recibes sanidad. Después lo que el Señor iba a realizar después de todos estos eventos en la cruz del Calvario. Fue algo muy simbólico y muy hermoso. Por la sangre del Cordero nosotros recibimos sanidad. Por la sangre del Cordero nosotros recibimos salvación. Y es lo que este hombre también recibe, porque luego es repudiado y empiezan a indagar sobre quién hizo el milagro, y él nunca niega. O sea, la gloria se la da a Dios. Cuando tú recibes algo, la gloria es de Dios. Y este hombre, a pesar de lo que iba a pasar con él, no le importa. Y dice: un hombre llamado Jesús me sanó. Y los fariseos enojados porque había sido en un sábado, porque para ellos era mucho más importante y Jesús, lo más importante fue ayudar a este hombre. Él siempre está dispuesto a ayudarnos cuando lo necesitamos. Y lo que este hombre recibe al final, cuando Jesús se entera de que estos fariseos lo expulsan de las sinagogas, Jesús se encuentra con este hombre y le dice: ¿tú crees que yo soy el Hijo de Dios? Y este hombre le dice: sí, creo. Y fue el milagro más grande aún, recibir la salvación. Este hombre recibió salvación y recibió sanidad porque tuvo un encuentro personal con Jesús, porque el Señor, a través de una manera simbólica, le estaba recordando al hombre que somos barro, que Él sopla aliento de vida en nosotros, pero que a través de la sangre
sangre derramada, también nosotros recibimos la sanidad. Ese problema que tú tienes es el momento de dedicarte a pensar para qué. Y es para que Dios se glorifique en tu vida. Dios se glorifica en tu vida de una manera sobrenatural. Jesús hoy te detiene y te ve como miró a este hombre, porque este hombre no llamó la atención de Jesús. Fue Jesús quien se detuvo a mirarlo, como se detiene a mirarte a ti. Dios te bendiga grandemente. Dios bendiga tu entrada, tu salida. Y recuerda, Jesús te ve y la obra sobrenatural de Dios está sobre cada uno de nosotros. Dios te bendiga grandemente.